Estamos aquí de regreso en el programa Mano Limpia y está de regreso con nosotros el maestro Aldo Menéndez. Bienvenido de que Buenas esté con noches. nosotros nuevamente. Intelectual, artista plástico, está entre los primeros impulsores de lo que se conoce como el performance, específicamente en Cuba. Bienvenido, maestro, nuevamente aquí al programa. Conversamos en la otra ocasión de los maestros cubanos, de la realidad pictórica latinoamericana, cubana en especial, y habíamos dejado dos temas que me parecían importantes, el del patrimonio cultural cubano y también las falsificaciones, que tanto se habla de eso, y cualquier otro tema que surja aquí en el camino. Yo quería empezar diciendo que, porque la gente se preguntará, bueno, ¿y qué hace el pintor este en ese universo? Bueno, yo he compartido ambos universos, trabajé durante muchísimo tiempo en el lado del Fondo de Bienes Culturales, de las primeras preparaciones de un mercado que la propia revolución había destruido al principio y que luego de algún modo tratamos de hacer resurgir a partir de los años 80. Por tanto, siempre fue un tema que me preocupó, el del patrimonio, y por otra parte yo escribía para revistas de arte en Cuba donde comenté mucho antes de que fuera una preocupación el tema de las falsificaciones en el arte. Quizás en aquel entonces era una preocupación más bien general, porque en aquella época el arte cubano en los 80, el de los grandes maestros, no valía nada. Sí, Si tomas en cuenta que un cuadro de Amelia en aquel ¿Cuándo momento... empieza ese boom? Ese boom empieza realmente a partir del el último momento de la década de los 80. Había empezado, o sea, poco a poco, pero que ya tuviera precios considerables en el mercado internacional como para que alguien se fijara en que eso podía ser un buen negocio, no fue hasta ahí. Me iba a comentar algo de un precio de un Amelia Peláez. Sí, que por ejemplo en aquel momento tú podías comprar en Cuba una buena tela de Amelia que tenía un particular en 2.000 pesos cubanos. 2.000 pesos cubanos. Sí, y en ese momento todavía en Estados Unidos o en una gran subasta, las piezas de Amelia no alcanzaban todavía unos precios extraordinarios como ha llegado a ser. Pero yo quería distinguir primero dos cosas que la gente siempre anda confundido con eso, y es que existen dos tipos de patrimonio. A veces la gente dice, de Cuba están saqueándolo todo, no podemos dar tampoco esa imagen porque no es la verdad, exactamente no es la verdad. Existen dos patrimonios, un patrimonio es excepcional, el patrimonio excepcional está en los museos, y ese patrimonio excepcional en Cuba, si ha habido una erosión del mismo, no ha sido una política, ha sido, en ese caso en específico, ha sido o tolerancia de algunos funcionarios, o exceso de burocratismo, o exceso de controles, o descontroles, o robo, pero nunca ha sido una política sistemática el saqueo de ese patrimonio, porque sería hacerse lo que en economía se llama un dumping, ¿no? Se estaría haciendo el propio Estado un dumping. Ahora, ¿cuál es el patrimonio que nosotros hemos visto salir? Pero déjame preguntarle algo. Eso que se dice mucho, que las obras de los grandes maestros cubanos andan regadas por el mundo, ¿eso es cierto? No, mira, cuando nosotros empezamos a trabajar en la comisión del Museo Nacional, y esto es independiente al proceso político, o sea, yo creo que hay gente calificada allí como en todos los renglones en Cuba, y gente que estaba defendiendo el patrimonio. Lo que se insistió siempre en aquel momento es tener una plantilla completa de cada uno. O sea, si tú vas a ver a Lan en el Museo Nacional, hay una plantilla completa de Lan que te muestra toda la trayectoria de Lan y están los principales Lan que tenía Cuba. Y si vas a ver a Carlos Enrique, y a Amelia, cualquiera de los cuadros más representativos e importantes están en las salas cubanas. Ahora, ¿En el Museo Nacional? ¿En qué otra sala? Bueno, es que ahora creció el patrimonio, ellos pudieron ampliar a partir de la década del 90, se hizo el nuevo museo que es nuevo no, el edificio era el antiguo centro asturiano que se tomó para las europeas. Y de ese modo quedó liberado todo el Palacio de Bellas Artes para las colecciones cubanas. Ahora, ¿cuál es el patrimonio que en mayor abundancia vemos regado por el mundo cubano? Bueno, es el patrimonio que se llama patrimonio exportable en cualquier país. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es un patrimonio que la nación, de algún modo, puede vender. Ahora,
por supuesto, si vamos a los orígenes de ese patrimonio, ahí sí puede haber problema. Entonces empezarían las discusiones sobre la nacionalización. Eso es otro tema que podemos tratar otro día. ¿Y cómo eso llega a manos del régimen del gobierno y quiénes eran los dueños anteriores? Eso puede anteriores? ser cuestionable, puede tener otros problemas. Pero de hecho, todo país vende patrimonio. Es el patrimonio exportable. Lo regula. Cuba también lo regula. Cuba tiene una oficina que toda persona que venía para acá y traía la obra en la mano, pues por supuesto la podía sacar del país pagándole a la oficina el permiso. Lo que Cuba no ha... O haciendo trueques, que se hacían muchos. Bueno, eso fue en la primera etapa, ya ahora no. Ahora ya lo han regulado. Por ejemplo, yo tengo entendido que del desconocimiento de muchos de los oficiales decían, por ejemplo, que alguien quería sacar una gitana tropical de Víctor Manuel. Vamos a poner un caso. Bueno, eso es imposible. Un ejemplo. Sí. Y conseguían la obra, si es que lo podían conseguir en ese caso, se iban a la catedral, le decían a alguien que le pintara una gitana tropical, iban a Casias, conseguían el sello, con eso se aparecían en el aeropuerto, cambiaban la obra y la sacaban. Conozco casos. Bueno, ahí volvemos a lo mismo. El patrimonio exportable te permite sacar a un pintor, a una obra de un pintor que sea importante. No quiere decir que toda la obra de ese pintor esté congelada. Ahora, mucha de esa obra, maestro, se ha regalado, por ejemplo, se comenta, le pregunto, Sí. se comenta que en un momento determinado Fidel Castro a sus amigos, a Gabriel García Márquez, por Sí. ejemplo, dicen que la casa que tenía Gabriel García Márquez en Cuba, en La Habana, Yo estaba ahí. estaba llena, las paredes de esa casa de muchas de estas pinturas, de muchos de estos maestros. Había algunas obras, no eran tampoco, había obras secundarias. Hay mucha mitología. Mucha Mira, mitología, ¿no? Donde podemos hacer acusaciones fundadas, las primeras que yo haría es cómo se dejó en un momento determinado que los almacenes del propio museo llegaran a tener los problemas que llegaron a tener. Una vez se cayó el piso completo de restauración dentro de una de las U del museo, que eran de una manzana, que estaba cerrada y se había dejado completamente para guardar obras. Yo creo que eso es, un descuido imperdonable. O sea, la conservación no ha Pueden sido haberse adecuada. echado a perder obras. No por los conservadores, porque Cuba tiene un grupo de conservadores maravilloso, a tal punto que muchos de los que se han ido están hoy día en los primeros lugares. El conservador principal de Reina Sofía se formó en Cuba y la escuela de formación que tiene Cuba en el terreno de restauración y conservación es muy buena. Lo que podemos acusar es de descontrol, de descuido, de todo lo que ha pasado en todas las estructuras. Pero en todas esas estructuras también ha habido gente que ha entregado el alma por algo que creía en ello y que quería, que es la obra. Yo mismo trabajé en ese giro y siempre lo hice por la obra, no por el Estado ni por más nada, sino por conservar ese patrimonio. Entonces, el gobierno, el régimen no lucró. No ha hecho, no, puede que individuos del régimen Individuos sí. del régimen. Ahora, No con el consentimiento oficial, no no fue una línea sistemática, nunca. Vaya, y todos los que hemos trabajado dentro de la maquinaria estatal, en la cultura, sabemos que nunca hubo una orientación de, oye, vamos a vender patrimonio, vamos a hacer esto. Mientras que fuera patrimonio secundario. E incluso le costó el cargo a gente haber vendido. Por ejemplo, las poquitas cosas que se vendieron, como un cuadro o dos de Sorolla, que estábamos hablando ahorita fuera del aire, esos dos cuadros, ¿Qué pasa? Cualquier país lo hubiera podido hacer porque Cuba tiene 30 y pico de obras de Sorolla y Cuba no es España. Ese museo Sorolla, ¿a quién perteneció? No, esta es la colección, la colección de todas las obras que se nacionalizaron de Sorolla. Está en el museo, tiene 32 obras. ¿Y qué pasó? Después de la de Madrid dicen que es la más importante del mundo. Posiblemente. Yo diría que como colección la segunda es la de Estados Unidos, la que está en Nueva York, y después estaría la de Cuba, o ahí estarían. Vaya, nunca me gusta, como lo dije los otros días, verlo como una regata. Lo que sí ha habido mucha mitología. En el libro mío, por ejemplo, yo trato miles de casos de gente que se ha hecho trampas de todos colores, las que nadie se puede imaginar. ¿Trampas de qué tipo? A ver, de explícame. todo tipo. Mira, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Este es fuera del arte, pero nos sirve. De Cuba salieron un determinado material que estaba en las pizarras telefónicas soviéticas cuando las eliminaron.
Y hubo gente que hizo percheros y pintaron los percheros y los hicieron con ese material y gente de una orquesta lo sacó de Cuba. O sea, eso es un acto criminal, igual que hubo montones de actos criminales en el terreno del arte. ¿Qué pasó en el arte? Mira, cuando se abren las relaciones diplomáticas en el 90, las relaciones de ir a Cuba, la vuelta aquella que dieron por primera vez mayor número de visas, en ese momento mucha gente fue con dinero a comprar obras a Cuba. Eso lo permitía la ley Helms-Burton. O sea, tú podías ir a Cuba, comprar obras secundarias, patrimonio secundario y traerlo. ¿Qué pasa? Que inmediatamente cuando se agotaba un pintor o era difícil o costaba demasiado, empieza la picaresca. O sea, empieza el tipo que en Cuba o en Miami, porque lo hay en las dos orillas iguales, empieza a pintarse los cuadros y a tratarlos de colocar. Vamos a hablar en el próximo segmento del tema de las falsificaciones. Háblame un poco del Museo Napoleónico. Bueno, el Museo Napoleónico hace poco también sufrió una remodelación tremenda. El Museo Napoleónico es una colección, pertenecía a Julio Lobo la mayor parte, aunque luego se fue incrementando. Muchos de esos Sorollas de los que hablábamos anteriormente también pertenecieron a Julio Había Lobo. Sorollas de Lobo, pero él no era el más, no era el que más tenía. De todas maneras, el Napoleónico hoy día está abierto al público, tiene su colección como siempre, ha sido hasta incrementada. Mira, yo quiero advertir una cosa, a veces nosotros estamos de este lado y claro, luchamos contra aquello y a veces queremos colgarle cosas que no hacen falta. Se pierde la objetividad, se pierde la objetividad. O sea, para decir que allí hay un gobierno que lleva 50 años, nada más diciendo eso ya tú tienes, no hay que colgarle más cosas. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, lo que está en los museos hoy día está muy bien presentado. Tiene problemas, sí, los mismos problemas que hay en toda la economía cubana, en todos los lugares en Cuba. Ahora, independientemente de eso, ¿hay gente falsificando? Sí, hay gente falsificando en Cuba y aquí. Vamos a hablar de eso al regreso. Vamos a la pausa y vamos a regresar acá con el maestro Aldo Menéndez, que va a hablarnos al tema de las falsificaciones. Quédense con nosotros.